Mi simulación de longevidad C431 capítulo 431. No es que Li Chengfeng hubiera dejado de volar. Más bien, entre él y Li Fan, de la nada pareció aparecer un abismo imposible de cruzar. Aunque estaban muy cerca, eran mundos aparte. No importa cuán enfurecido se pusiera Li Chengfeng, no importa cuán rápido aletearan los dos pares de alas en su espalda. No pudo escapar de esta jaula invisible. La matriz de polvo Tui. Aunque Li Fan solo había creado una versión simplificada, fue más que suficiente para contener a Li Chengfeng, quien solo estaba en la etapa de refinamiento y confiaba en su formidable físico combinado con su transformación bestial. El insecto aglutinante en realidad falló. Li Fan miró a Li Chengfeng, cuyo rostro estaba contorsionado por la rabia, con una mirada de gran interés. Dando un paso adelante, la figura de Li Fan apareció instantáneamente dentro de la matriz, detrás de Li Chengfeng. Antes de que Li Chengfeng pudiera reaccionar, Li Fan blandió su gran espada de aniquilación de 5 elementos, cortando un gran trozo de queratina con forma de armadura de la mitad del cuerpo de Li Chengfeng. Li Chengfeng dejó escapar un aullido doloroso y furioso, a punto de tomar represalias, pero Li Fan ya había abandonado el Chui Dust Ray, lo que hizo que su ataque se desviara. Ignorando el rugido resentido de Li Chengfeng, Li Fan sostuvo la queratina que le había cortado y la examinó cuidadosamente. Todavía estaba cálido al tacto, pero la textura era notablemente dura. Li Fan controlaba la energía espiritual dentro de su cuerpo, condensando una espada de agua y disparándole a la queratina. Clamp. Después de un sonido nítido, la espada de agua fue desviada. La queratina solo tenía una marca tenue y poco profunda, y desapareció rápidamente a medida que la pulpa alrededor del borde de la queratina se retorcía. Comparable al ataque de un cultivador Golden Core normal en etapa intermedia, ni siquiera puede atravesar la defensa. Li Fan se sorprendió un poco. Todavía está muy activo y parece tener su propia conciencia independiente. Quizás si se le da suficiente nutrición y tiempo, podría convertirse en otro cuerpo completo. Nunca había visto algo así antes. Esta vez, la mirada de Li Fan hacia Li Chengfeng y los demás era completamente diferente. El pequeño mundo que puede controlar 100.000 ballenas que rompen reinos no será tan simple. Ahora, déjame ver hasta dónde se ha desarrollado tu imperio. El sentido divino de Li Fan de repente envolvió a Li Chengfeng y a los otros tres. Técnica de sueño de agua en la nube, activa. Li Chengfeng, que todavía estaba luchando, instantáneamente se quedó en silencio. La capa de queratina de la bestia externa retrocedió lentamente, volviendo a su apariencia original de joven apuesto e inofensivo. Tenía los ojos cerrados y sus expresiones faciales seguían cambiando. Por otro lado, el maestro del establecimiento de la fundación y el hombre de apellido Xiao ya estaban inmersos en hermosos sueños, incapaces de salir de ellos mismos. El tiempo pasó lentamente. 3 días después, Li Chengfeng finalmente bajó la guardia y los tres mostraron sonrisas contentas. Li Fan abrió lentamente los ojos. Esto es. Un atisbo de confusión pasó por su mente. El pequeño mundo donde se encontraba Li Chengfeng era un mundo único con un océano infinito. No había islas en el océano. Solo tortugas gigantes que apoyan el cielo, con humanos viviendo a sus espaldas, nadando constantemente por el océano. En el cielo flotaba un enorme cadáver de un pájaro divino de 3 cabezas. Ocupaba casi 1/3 del cielo. El pájaro divino de 3 cabezas llevaba muerto un número indeterminado de años, pero su cadáver seguía siendo incorruptible. Originalmente, en él se reunían varios tipos de extrañas bestias que se alimentaban del cadáver del pájaro divino de 3 cabezas. Hace muchos años, un genio incomparable apareció en una de las tribus humanas en una tortuga que apoyaba al cielo. Dominó la capacidad de controlar bestias y desinteresadamente la transmitió a otras tribus humanas. Bajo su liderazgo, los humanos derrotaron con éxito a las bestias que habían estado atrincheradas en el cadáver del pájaro divino de 3 cabezas. A partir de entonces establecieron un imperio humano unificado sobre el cadáver del pájaro divino. Después de miles de años de desarrollo, el imperio había alcanzado su apogeo en términos de desarrollo y utilización de bestias. Las bestias habían impregnado todos los aspectos de la sociedad humana del imperio. La gente podría llevar cómodamente una bestia híbrida recién criada, el Whiteback Pen, a viajar alrededor del mundo.
También podían domesticar bestias para cazarlas en el océano, en el cielo e incluso más allá del pequeño mundo, en el vacío. El imperio incluso había desarrollado una tecnología que combinaba el poder de las bestias con el de los humanos. Esta era la armadura del dios bestia que llevaba Li Chengfen. Sin embargo, incluso con tantos logros, una sombra siempre permaneció sobre el imperio. Inquietó a los humanos del imperio. Porque el pájaro divino de 3 cabezas que consideraban un dios no murió de muerte natural. Ni siquiera tenía solo 3 cabezas antes de su muerte. El llamado pájaro divino de 3 cabezas debería haber sido un pájaro de 9 cabezas. A esta aterradora existencia, que el pueblo del imperio ni siquiera podía imaginar, alguien le cortó brutalmente las 6 cabezas. Luego lo arrojaron aquí para que muriera. El pueblo del imperio no desconocía por completo al culpable. Sabían que se llamaba inmortal. Todavía circulaban leyendas entre las tribus sobre los inmortales que desterraron a sus antepasados aquí. El pueblo del imperio sentía miedo y anhelo por el inmortal. Porque aunque el imperio estaba muy desarrollado, todavía no podían resolver el problema de la esperanza de vida humana. En el imperio, aquellos que podían vivir 100 años ya eran considerados extremadamente longevos. Por lo tanto, codiciaban las artes inmortales, de las que se rumoreaba que poseían tanto una fuerza poderosa como la capacidad de prolongar la vida. Después de innumerables intentos que costaron muchas vidas, los pioneros del imperio finalmente cruzaron el conjunto Xianban y Sindhi y llegaron al reino Xuanhuang. Desafortunadamente, la noticia que descubrieron fue decepcionante. Para cultivar las artes Xian, uno debe tener energía espiritual. El mundo donde estaba ubicado el imperio no tenía la llamada energía espiritual. Además, existía una restricción que prohibía el cultivo simultáneo de diferentes artes. Para el pueblo del imperio, a quien le resultaba increíblemente difícil incluso obtener una única técnica de cultivo inmortal, cultivar la inmortalidad parecía un sueño inalcanzable. Pero el tenaz pueblo del imperio no se rindió. En lugar de eso, enviaron continuamente personas para infiltrarse en el reino Xuanhuang para recopilar más información. Al mismo tiempo, formaron grupos de expertos para estudiar posibles métodos de cultivar la inmortalidad. Así, gracias al esfuerzo de generaciones, se propuso un plan que parecía una fantasía. Primero, estaba la cuestión de la energía espiritual. La solución a este problema fue puramente accidental. La Tierra Santa del Imperio, donde se encontraba la cabeza del pájaro divino. En el punto donde fueron cortadas las 6 cabezas, aún quedaban rastros de la espada que una vez mató al pájaro divino. Esta espada era increíblemente poderosa. Durante miles de años, la energía de la espada continuó sin cesar, suprimiendo el espíritu vengativo del pájaro de 9 cabezas. Todas las bestias lo sentirían e instintivamente evitarían la energía de la espada. Una vez, un ciudadano del imperio violó la ley y visitó la marca de la espada, trayendo en secreto a su mascota bestia con él. Inesperadamente, activó la energía de la espada. El ciudadano resultó ileso, pero la energía de la espada mató instantáneamente a la bestia. Mi simulación de longevidad C432 capítulo 432. Después de comprender a fondo la historia del reino Xuanhuang e investigarla y verificarla cuidadosamente con los pocos cultivadores del imperio, el grupo de expertos llegó a una conclusión audaz. Es muy probable que estas restricciones solo fueran efectivas dentro del reino Xuanhuang. Debido a que las técnicas de cultivo robadas por los estafadores del imperio, si bien también estaban sujetas a la restricción de las leyes, no pueden cultivarse juntas. No tenían la misma percepción clara de la ubicación de quienes cultivaban las mismas técnicas que en el reino Xuanhuang. En otras palabras, las restricciones se debilitaron. Probablemente esto se debió al hecho de que el imperio no estaba en el reino Xuanhuang en sí, sino en un pequeño mundo afiliado. Entonces, la solución a este problema era obvia. Eso fue para liberarse de los grilletes y abandonar el reino Xuanhuang. Convertirse en un pequeño mundo independiente. Para las civilizaciones mortales comunes, esta podría ser una tarea imposible. Pero para el imperio, que podía controlar el poder de las bestias, definitivamente valía la pena intentarlo. Cuando la primera generación de estafadores cruzó el Emerald Extinction Great Array y se dirigió al reino Xuanhuang, el grupo de ballenas rompedoras de reinos flotando en el vacío ya había llamado la atención del imperio.
Después de cientos de años de intentos e innumerables sacrificios de guerreros, el Imperio finalmente logró capturar una ballena rompedora de reinos solitaria. Y posteriormente, lograron la cría a gran escala de ballenas rompedoras de reinos. A diferencia de otras bestias exóticas, Groundbreaking Whale se reprodujo mediante un método peculiar llamado reproducción solitaria. Cualquier individuo de la población parecía capaz de producir descendencia simplemente absorbiendo energía desconocida del vacío. Sin embargo, antes de esto, el Imperio no había considerado usar ballenas rompedoras de reinos para escapar del reino Xuanhuang. Esas numerosas y enormes ballenas que rompían reinos se utilizaban principalmente como alimento en el Imperio. La carne de Groundbreaking Whale era deliciosa y tenía el efecto de mejorar el físico si se consumía de manera constante durante un largo periodo. Era muy popular en el Imperio. Pero desde que se estableció el plan de abandonar el reino Xuanhuang, el Imperio ordenó la protección de las ballenas rompedoras y prohibió el consumo privado. Toda la nación movilizó sus recursos para cultivar ballenas que rompen reinos. Además, una vez más enviaron estafadores de élite al reino Xuanhuang para robar técnicas de cultivo. Antes de esto, el nivel más alto de técnica de cultivo del Imperio era el reino del alma naciente. Teniendo en cuenta que quedarían completamente aislados del reino Xuanhuang en el futuro, sería extremadamente difícil deducir reinos de forma independiente desde cero sin hacer referencia a técnicas de cultivo más allá del reino del alma naciente. Por lo tanto, el Imperio decidió que sería mejor adquirir técnicas de cultivo del reino de integración Dao. Si eso no fuera posible, entonces al menos técnicas del reino de la transformación del alma. Para lograr este objetivo, el Imperio envió un total de más de una docena de guerreros extremadamente leales para colarse en el reino Xuanhuang. Para evitar una aniquilación total, formaron pequeños grupos de unas pocas personas cada uno y, además de los miembros de su grupo, desconocían la identidad de los demás. Su Cao Tan y Xiao Jin eran originarios del mismo grupo. Otro miembro del grupo murió debido a un accidente y Li Chenfeng era un miembro suplente que llegó más tarde. Durante todos estos años, los tres se mantuvieron firmes en su misión, acumulando puntos de contribución, tratando de intercambiar técnicas de cultivo del reino de integración Dao y luego escapar de regreso a su tierra natal. Hasta que Li Fan llegó de la nada y los atrapó a todos. A partir de los recuerdos de Li Chenfeng, Li Fan también se enteró de que todavía había un debate dentro del imperio sobre si abandonar el reino Xuanhuang. El grupo de oposición más fuerte tenía una razón sencilla. Tales acciones, de descubrirse, provocarían la caída del imperio. ¿Y qué pasaría si pudieran controlar a las bestias? ¿Podrían resistir un golpe de espada de un inmortal? El pájaro divino de 9 cabezas, cuya cabeza había sido cortada, todavía nos miraba con los ojos bien abiertos en señal de muerte. Debido al miedo innato a los inmortales, el grupo de oposición tenía una fuerte presencia en el imperio. Sin embargo, la gobernante del imperio, la emperatriz, reprimió por la fuerza toda oposición por el momento. De esta manera se implementó el plan definitivo de robo de leyes. La emperatriz era descendiente de la persona que despertó por primera vez la capacidad de controlar a las bestias. La familia imperial del imperio se llama Su. Bestias exóticas, el apellido Su. La combinación de estas dos palabras hizo que fuera difícil para Li Fan no asociarlas con Su, que de la secta de la bestia imperial que había encontrado en el reino inmortal caído. Pero también era posible que fuera simplemente una coincidencia. Una vez vi en textos antiguos que había núcleos de cristal dentro de antiguas bestias demoníacas. Algunos cultivadores podrían incluso absorber el poder que contienen para el cultivo. Pensé que se habían extinguido, pero ahora parece que algunas bestias todavía los poseen. Parece que las bestias actuales son en realidad descendientes de antiguas bestias demoníacas. La marca de espada dejada por la energía de la espada que había persistido durante miles de años insinuaba vagamente la secta de la bestia imperial del pasado. Li Fan no pudo evitar sentirse un poco interesado en este pequeño mundo. Quizás en el futuro pueda dedicar algo de tiempo a explorar este imperio. Pero por ahora lo importante viene primero. Li Fan miró a Li Chenfeng y a los demás que estaban perdidos en sus sueños y chasqueó los dedos suavemente. En un instante, sus hermosos sueños se hicieron añicos y los tres volvieron a la realidad. Al principio sus rostros estaban llenos de confusión. Después de mirar a su alrededor, poco a poco fueron recuperando el sentido.
la experiencia que acababan de tener, su exitoso robo de técnicas de cultivo, la huida del imperio del reino Xuanhuang, el desarrollo de su propio linaje. Todo fue solo un sueño. Eres bastante atrevido. Las palabras ligeras de Li Fan, pero para sus oídos eran como un trueno. Li Qianfeng y los demás inmediatamente palidecieron de miedo y sus corazones se llenaron de desesperación. Sus propias muertes no importaban. Lo único que temían era que su patria se viera implicada. En ese momento, si un inmortal desatara su ira, no sería solo cuestión de miles de muertes. Pero trágicamente, ahora ni siquiera podían suicidarse. Sin embargo, para su sorpresa, el poderoso cultivador que tenían delante dijo algo completamente inesperado. Foar te vine. Te admiro. Li Fan asintió satisfecho y liberó a Li Qianfeng y a los demás de sus ataduras. Los tres intercambiaron miradas, pero aún así no se atrevieron a actuar precipitadamente. Su Cao Tan preguntó con cautela, Mayor, ¿planeas dejarnos ir? Li Fan se rió entre dientes, nunca tuve la intención de hacerte responsable. La pérdida de técnicas de cultivo por parte de la Alianza de los 10.000 Inmortales no tiene nada que ver conmigo. Al contrario, fuiste tú quien fue agresivo. Si no tuviera algunas habilidades, podría haber perdido la vida aquí descuidadamente. Los labios de Li Fan se curvaron formando una sonrisa mientras miraba a Li Qianfeng. Li Qianfeng respiró profundamente y rápidamente dijo, fue mi culpa por ser imprudente. Por favor perdóname, mayor. Mientras hablaba, Li Qianfeng se arrodilló sobre ambas rodillas y estaba a punto de arrodillarse ante Li Fan para disculparse. Li Fan negó con la cabeza y lo detuvo. No hay necesidad de esa formalidad delante de mí. Ven, vamos a tu habitación secreta. Tengo algo que decirte. Al escuchar esto, su Cao Tan y los demás parecían incómodos. Nunca esperaron que su supuesto acuerdo secreto fuera visto tan fácilmente por esta persona. Con el corazón lleno de ansiedad, los tres siguieron a Li Fan hasta la habitación secreta del patio. Las siguientes palabras de Li Fan disiparon instantáneamente la ansiedad en sus corazones. En cambio, se llenaron de la alegría de un respiro de la muerte. Para ser honesto, también soy de un mundo pequeño fuera del reino Xuanhuang. Li Fan dijo lentamente. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C433 capítulo 433. Mi casa, llamada Dalí. A diferencia del tuyo, el Dalí tiene un volcán imponente en su centro. De vez en cuando, el volcán entra en erupción, llevándose consigo innumerables vidas. Y en los últimos años su actividad se ha vuelto cada vez más frecuente. Está claro que el destino final del Dalí es ser completamente tragado por la lava del volcán. Hace cientos de años, me aventuré solo al reino Xuanhuang, buscando una manera de salvar mi hogar. Li Fan, con los ojos llenos de recuerdos, habló con Li Qianfeng y los demás. Desafortunadamente, aunque encontré una forma temporal de suprimir el volcán, de erradicar por completo el peligro oculto, mi cultivo actual aún es insuficiente. Pero ese no es el punto. Li Fan cambió de tema abruptamente. Durante mi estancia en el reino Xuanhuang, entré en contacto con muchos mortales como yo, que se habían sacado clandestinamente de sus pequeños mundos. A menudo vivían vidas extremadamente difíciles. Por simpatía, siempre intentaba echar una mano. Fue gracias a esto que pude unirme a la organización de la que ahora soy parte. Y es también por eso que estoy aquí para verte hoy. Li Qianfeng y los demás quedaron atónitos. ¿Qué organización? Li Fan habló con la mayor seriedad, una organización dedicada a unir todos los reinos exteriores para lanzar un contraataque contra el reino inmortal. ¿Contrarrestar, atacar el reino inmortal? Los tres quedaron completamente conmocionados. Li Fan permaneció de pie con las manos detrás de la espalda, asintiendo levemente. Así es. Hace 1000 años, nos expulsaron de nuestros hogares, llenos de dolor y resentimiento. Con el paso de los años, los recuerdos de nuestros países de origen se han desvanecido para la mayoría. Pero todavía hay unos pocos selectos que lo han guardado todo en sus corazones. Prometieron que algún día regresarían. Recuperarían lo que les correspondía por derecho. Li Fan activó su corazón exquisito de 7 aperturas, usando una voz llena de persuasión. El reino Xuanhuang,
comparado con nuestros pequeños mundos, es muy vasto. Está repleto de vida, abundante en recursos. Pero está ocupado por esos malditos cultivadores. Sin embargo, nos vemos obligados a vivir en territorios áridos y estrechos, luchando por sobrevivir. ¡Qué injusto!, Li Fan declaró indignado. Li Chengfeng, junto con los demás, comparó el mundo que ocupaba su imperio con el reino Xuanhuang. No pudieron evitar asentir en señal de acuerdo. En comparación con la vasta alianza inmortal, sabemos que nuestra propia fuerza es demasiado débil. Solo uniendo todas nuestras fuerzas podremos tener una oportunidad contra ellos. De hecho, hace 500 años lo intentamos. Desafortunadamente, no teníamos suficientes aliados en ese momento y finalmente fracasamos. Pero no nos hemos rendido. Los ojos de Li Fan ardían de intensidad mientras miraba a Li Chengfeng y a los demás. A lo largo de los años hemos estado buscando nuevos socios, acumulando energía nuevamente. Hay innumerables reinos exteriores, y quién sabe cuántos permanecen unidos. Pero, al igual que usted, todos aquellos que se han introducido clandestinamente son extremadamente cautelosos. Así que el progreso ha sido lento. Fue hace poco que me di cuenta de ti. Después de investigar un poco, descubrí. Su Sultán pareció recordar algo y exclamó, ¿el contraataque contra el reino inmortal hace 500 años? Los registros del imperio sobre la historia del reino Xuanhuang de hecho mencionan este evento. Los ojos de Li Chengfeng brillaron con un toque de arrepentimiento, pero rápidamente lo enmascaró. Después de un momento de contemplación, preguntó con cautela, entonces, mayor, ¿estás aquí para invitar a nuestro imperio a unirse a la organización? Así es. Li Fan asintió. Su Sultán estaba a punto de hablar, pero Li Chengfeng lo retiró. Este joven, a pesar de ser el más joven de los tres, ocupaba una posición dominante entre ellos. Miró a Li Fan y respondió diplomáticamente, admiramos el gran objetivo de la organización. Pero nuestro imperio es demasiado débil. Incluso si nos unimos a la organización, tememos no ser de mucha ayuda. Seremos solo una carga. Li Fan levantó la mano e interrumpió a Li Chengfeng. He visto la fuerza de tu imperio en tus sueños. No es muy fuerte, pero entre los muchos mundos que se han unido a la organización, puede considerarse de nivel medio a superior. No tenéis por qué menospreciaros. Li Fan miró a Li Chengfeng con una sonrisa cómplice. Además, incluso en aquellos mundos sin poderes inmortales, la organización no ha rechazado sus solicitudes para unirse. Después de todo, cada pizca de fuerza es buena. Si te falta fuerza, entonces contribuye con tu mano de obra. La organización le brindará capacitación gratuita para cultivar guerreros calificados. Las palabras de Li Fan no dejaron lugar al rechazo. La sonrisa de Li Chengfeng se fue tensando poco a poco. Intentó discutir más, pero vio que la expresión de Li Fan se volvía fría. El corazón de Li Chengfeng se hundió. La tensión comenzó a extenderse por toda la habitación secreta. Sin embargo, por alguna razón, después de un tiempo, el comportamiento de Li Fan se suavizó nuevamente. Resopló fríamente, no quería decirte esto, pero parece que todavía te aferras a ese ridículo plan de escape. ¡Qué débiles escapistas! Li Fan dijo fríamente, para ser honesto, tu plan de usar 100.000 ballenas rompedoras de límites para escapar del reino Xuanhuang es completamente imposible. En el momento en que abandones el reino Xuanhuang, será el día en que tu imperio perezca. Li Chengfeng y los demás quedaron completamente estupefactos. Mayor, ¿qué quieres decir con eso? Compruébenlo ustedes mismos. Li Fan señaló con el dedo a los tres. En un instante, Li Chengfeng sintió que el paisaje circundante desaparecía. Era como si estuviera en un vacío sin fin. A lo lejos, un orbe gigante parpadeaba. Una corriente de luz salió volando del orbe, intentando escapar. Pero curiosamente, después de haber volado cierta distancia del orbe, cambió su curso y voló hacia arriba irreversiblemente. Allí, como si alguna bestia aterradora hubiera abierto sus mandíbulas, fue atraída para ser devorada. Li Chengfeng, junto con los demás, estaban empapados en sudor frío y cayeron al suelo completamente desconcertados. ¿Qué es eso? Miró fijamente a Li Fan, con los ojos llenos de terror.
¿Por qué crees que luchamos con uñas y dientes para contraatacar al reino inmortal? Porque no tenemos dónde escapar. Li Fan habló con un tono burlón. Esas son las ruinas inmortales, una existencia desconocida y aterradora que tiene la vista puesta en todo el reino Xuanhuan. El reino Xuanhuan es vasto y poderoso. Quizás pueda resistir las ruinas inmortales durante mucho tiempo. Pero nuestros pequeños mundos son una historia diferente. Y no nos olvidemos del ridículo plan de tu imperio, en el que trabajaste tan duro. Li Fan siguió golpeando a Li Qianfeng con la verdad. Los tres del imperio se dieron cuenta del destino que les esperaba si abandonaban el reino Xuanhuan. Sus rostros palidecieron como la muerte. Por lo tanto, unirse a nosotros es la única salida. Li Fan lo dijo claramente. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C434 capítulo 434. Por supuesto, si no me crees e insistes en probar el poder de las ruinas inmortales, no te detendré. Después de todo, los buenos consejos se desperdician en los muertos. La organización no necesita absolutamente tu ayuda. Li Fan lo dijo con indiferencia. Después de todo, los tres eran élites seleccionadas por el imperio, con extraordinaria determinación. Después de un momento, sus rostros pálidos se relajaron gradualmente. Li Qianfeng respondió, Señor, este asunto es de gran importancia, no podemos tomar la decisión. Li Fan dijo de buena gana, te daré 2 meses. Después de 2 meses, volveré aquí y necesitaré tu respuesta clara. Li Qianfeng sonrió irónicamente y solo pudo aceptar de mala gana. Involucrar los secretos de la organización, por si acaso, necesitamos tomar algunas pequeñas medidas. Li Fan miró a los tres y movió el dedo. Li Qianfeng sintió un escalofrío entrar en su cuerpo, desapareciendo instantáneamente y volviéndose indetectable. Sin embargo, no se atrevieron a decir nada y asintieron en señal de acuerdo. Antes de irse, Li Fan sacó 100 piedras espirituales estándar de alta calidad de su anillo de almacenamiento y se las dio a los tres del imperio. Esta es la regla de la organización. Para la primera reunión tiene que haber algunos regalos. Pero con 10.000 puntos de contribución, es posible que no puedan verlo todo. Li Fan miró hacia los pocos cultivadores del establecimiento de la fundación que todavía dormían afuera de la habitación secreta. Maestros del establecimiento de la fundación. HMPH, buen método. Aunque cada cultivador de Chi Refinement solo se puede exprimir para obtener una cantidad limitada de recursos, al igual que juntar arena en una torre, cuando la cantidad es lo suficientemente grande, se vuelve bastante considerable. La cara de su Saotang estaba roja de vergüenza, sin saber cómo responder. Sin embargo, no hay mentiras que no puedan romperse para siempre. Una vez que te unas a la organización, deténla. Si quieres puntos de aportación, la organización te ayudará. Li Fan llegó de repente y se fue rápidamente. Después de pronunciar esas palabras, se elevó hacia el cielo y desapareció de la vista de los tres. En la habitación secreta solo permaneció el silencio mortal. ¿De qué sirven los puntos de contribución? No podemos abandonar el reino Xuanhuan. Querer establecer nuestro propio linaje es simplemente imposible. Después de mucho tiempo, Xiao Jin dijo abatido. Su Saotang miró a Li Qianfeng y le preguntó, Maestro Li, ¿qué opinas? ¿Cuánto de lo que dijo esa persona era verdad y cuánto era falso? Como ladrones que se habían infiltrado en el reino Xuanhuan, estaban muy atentos a todo. Naturalmente, no creerían todo lo que dijera un cultivador que apareciera al azar desde el cielo. Li Qianfeng reflexionó por un momento y respondió, debería ser verdad. El cultivo de esta persona es insondable. La armadura del dios bestia en mi cuerpo teóricamente puede competir con los cultivadores del núcleo dorado. Pero frente a esta persona, era fácil jugar conmigo, sin poder para resistirme. Y ese método de hacer que la gente caiga en un sueño. Un indicio de miedo apareció en los ojos de Li Qianfeng. Si realmente tiene intenciones maliciosas, nosotros. Li Qianfeng negó con la cabeza y se quedó en silencio. Lo que quería decir no fue dicho. Si ese es el caso, entonces debemos transmitir la noticia lo antes posible. Dijo su Saotang. Sí, regresaré personalmente al imperio y explicaré la situación. Por supuesto, el resultado final todavía depende de la decisión del grupo de expertos y de la emperatriz.
Li Qianfeng lo dijo con decisión. Suspiro, los sacrificios de generaciones, todo por una tarea fundamentalmente imposible de completar. Me temo que una vez que se publique la noticia, el imperio se enfrentará a otra purga importante. Su Cao Tan suspiró suavemente. Li Qianfeng no respondió, pero la tristeza en sus ojos no pudo ser reprimida. Sin atreverse a demorarse, después de activar la armadura del dios bestia, voló rápidamente hacia una determinada dirección. Li Qianfeng se detuvo en el aire sobre una determinada zona marítima y de repente se hundió, desapareciendo en las profundidades del mar. De hecho, la forma de la armadura del dios bestia cambió y pareció transformarse en un monstruo de aguas profundas. Cambió de dirección nuevamente. Después de hacer esto varias veces, finalmente abandonó el mar de Konyun y entró en la provincia de Xilin. En las ruinas de un profundo valle en las montañas, finalmente desapareció. La intención asesina informe perdió su percepción y Li Fan sonrió levemente. Son bastante cautelosos. Desafortunadamente, es inútil. Al enterarse de la entrada al pasaje que conduce al imperio, la mente de Li Fan se retiró temporalmente de esa dirección. En ese momento, no regresó a la isla Banxian, sino que volvió a las profundidades del mar y excavó una cámara secreta. Organizó rituales en las 4 esquinas, preparándose para realizar su primera exploración del reino inmortal caído en esta vida. Después de Truth, me pregunto si las escenas que encuentro en el reino inmortal caído serán diferentes a las de la vida anterior. ¿Regresaré a la ciudad de Ninyuan y conoceré al hermano Sang, o apareceré en la secta de la bestia imperial o en algún otro lugar? Li Fan pensó para sí mismo y gritó, bendiciones otorgadas por el soberano celestial de Xuanwang, como su visión se fue desdibujando gradualmente. ¿Hermano menor, hermano menor? Li Fan abrió los ojos y su corazón se conmovió. Frente a él estaba el rostro preocupado del hermano Sang. San Qianmo. Habiendo conocido ya los logros futuros de San Qianmo, la mirada de Li Fan hacia su hermano mayor era completamente diferente ahora. Me volví guapo de nuevo, ¿por qué siento que tu mirada es extraña, hermano menor? San Qianmo se tocó la barbilla y preguntó con una sonrisa. Li Fan reprimió su propia extrañeza y conversó con su hermano mayor como había intentado hacerlo en el pasado. Cuando San Qianmo volvió a hablar de sus 3 grandes aspiraciones, Li Fan no permaneció en silencio en estado de shock como lo había hecho en la vida anterior. En lugar de eso, aplaudió y exclamó, si conociera a otro cultivador que se atreviera a ser tan arrogante con solo cultivar Foundation Establishment, definitivamente lo derribaría con un rayo morado. Pero cuando estas palabras salen de tu boca, hermano mayor, por alguna razón, siento que están justificadas. San Qianmo se rió de buena gana y le dio una palmadita en el hombro a Li Fan, hermano menor, cuando aprendiste a halagar, pero me gusta lo que dijiste. Li Fan continuó charlando con su hermano mayor, halagándolo sutilmente. Después de un tiempo, Li Fan fingió preguntar casualmente, por cierto, hermano mayor, si un día todas tus aspiraciones se cumplen, ¿qué pasará? San Qianmo quedó atónito. Después de pensarlo detenidamente por un momento, respondió, las cosas en el mundo suelen ser volubles. Incluso las cenizas muertas pueden revivir. Es normal. Tomemos como ejemplo la cuestión del exterminio de demonios. Incluso si realmente lo logro en algún momento, no hay garantía de que los demonios no vuelvan a aparecer en la Tierra en el futuro. Con mi personalidad, lo más probable es que deje atrás un cuerpo de Dharma de gran aspiración para que sirva como supresión eterna. Li Fan no pudo evitar preguntar con curiosidad, hermano mayor, ¿qué es este cuerpo de Dharma de gran aspiración? San Qianmo sonrió, es solo una fantasía poco realista. Puedes pensar en él como un cuerpo que se convierte en una ley del cielo y de la tierra y existe para siempre. Si es desencadenado por condiciones específicas, el cuerpo Dharma aparecerá en el mundo. Por ejemplo, después de que los demonios son exterminados, si un gran demonio reaparece, el cuerpo del Dharma de gran aspiración exterminio se manifestará y lo matará. De esta manera, puede garantizar que permanezca inalterada durante generaciones y que la aspiración continúe para siempre. Hermano menor, ¿qué opinas de mi método? Preguntó San Qianmo. Hermano mayor, eres verdaderamente un prodigio. Li Fan lo elogió sinceramente. Contacto, 2.
Mi simulación de longevidad C435 capítulo 435. San Qianmo estalló en risas nuevamente y encontró a su discípulo menor cada vez más simpático. Por supuesto, Li Fan admiraba a su hermano mayor, pero aún así tenía que seguir adelante. Utilizó el mismo método que en su vida anterior. Fue al sótano del señor Bai y fabricó unos clavos de piedra inmortal absoluta. Luego atrajo allí a su hermano mayor. Tomándolo por sorpresa, selló sus meridianos con los clavos de piedra, fingiendo interrogarlo sobre la técnica del nirvana del elixir púrpura. San Qianmo miró a Li Fan con una mirada incrédula, como si quisiera recordarlo para siempre. Luego se suicidó. Después de tratar con su hermano mayor, Song Yi y sus seguidores en la ciudad de Ningyuan ya no pudieron causar ningún problema. Con la experiencia de su vida anterior, Li Fan resolvió eficientemente el evento de destrucción de la ciudad de Ningyuan durante la lucha entre cultivadores. El paisaje circundante se desdibujó instantáneamente. Li Fan vio una vez más al señor Bai parado aturdido en las ruinas sangrientas. Desafortunadamente, por mucho que Li Fan lo intentara, no podía ver su rostro con claridad. Finalmente, la pantalla se volvió negra. Li Fan salió del reino inmortal caído y regresó al mundo real. Al percibir sus ganancias, Li Fan no pudo evitar sentir un poco de arrepentimiento. La recompensa de autorización para recuperar frutas de la longevidad de la ciudad de Ningyuan, 3 frutas de la longevidad del renacimiento que pueden prolongar la vida 300 años, todavía existe. Es solo que después de derrotar al hermano mayor Sang, no obtuve ninguna técnica nueva. Sin embargo, Li Fan pronto se sintió aliviado. El hermano mayor Sang todavía está vivo en el mundo y no necesito sus técnicas. Si realmente lo trajera aquí, sería aún más problemático. Li Fan analizó este viaje al reino inmortal caído. Hasta ahora, parece que el reino inmortal caído no puede detectar mis experiencias de vida pasadas después de reencarnar. Pero una cosa es segura, soy muy especial en el reino inmortal caído. Es como una especie de guía que me hace pasar por eventos fijos. Primero, fue recuperar frutas de la longevidad de la ciudad de Ningyuan, luego, será cambio en la secta de las bestias imperiales, ¿verdad? Interesante. Li Fan no sabía qué causó esta situación especial. Pero como el reino inmortal caído no podía sentir el efecto de, la verdad, no tenía nada que temer. Por el contrario, estos eventos fijos en el reino inmortal caído se convirtieron en una forma de obtener tesoros fijos en cada vida. Al igual que la piedra de la transformación Dao en la tumba de Yi Xin. A medida que explorara más profundamente el reino inmortal caído, probablemente obtendría más recursos rápidamente en cada vida. Esto fue beneficioso para Li Fan. Después de obtener 3 frutas de longevidad del renacimiento en el reino inmortal caído, la restricción de tiempo para ingresar nuevamente a él había aumentado ligeramente. Sin embargo, no fue tan largo como el año completo de su vida anterior, pudo volver a entrar en unos 8 meses. La secta de la bestia imperial. Li Fan comenzó a esperar con ansias lo que podría ganar con la escena de cambio en la secta de la bestia imperial. A juzgar por el nivel de los frutos de longevidad del renacimiento, no debería ser malo. Calculó el tiempo, poco antes de su cita con la Asociación de los 5 Ancianos, sobre la cara de piedra rota. Li Fan borró los rastros en la habitación secreta, se transformó en la apariencia de Zhou Yinan y voló hacia la ubicación acordada. Era otra isla deshabitada. Li Fan buscó durante un rato y encontró una piedra con coordenadas talladas en ella. Parece que la Asociación de los 5 Ancianos tiene otros agentes secretos en el mar con Yun además de Zhou Yinan. Esta piedra, la piedra de comunicación y los gastos de Zhou Yinan requieren que alguien los arregle. Pero no es prudente actuar precipitadamente. Primero obtengamos los 5 millones de puntos de contribución. Li Fan aplastó la piedra y giró hacia el lugar marcado en ella. Era otra ruina submarina. Li Fan colocó sus palmas sobre la discreta piedra rota y se conectó con éxito a la comunicación. Cabeza, ¿cuál es la palabra? Li Fan preguntó fingiendo nerviosismo. Han aceptado el trato. Pero primero debemos confirmar que las preguntas son correctas. Vine. Regresaré y se lo diré a Esengao. Por cierto, Head, he hecho un gran trabajo, ¿hay alguna recompensa? Li Fan se frotó las manos y miró expectante la cara de piedra.
La reacción de Li Fan parecía estar dentro de las expectativas de Stoneface. Él se burló: no te preocupes, no te defraudarán. ¿No has estado codiciando el libro ilustrado de One Heart Venerable durante mucho tiempo? Mientras esta misión transcurra sin problemas, haré que alguien te la envíe. ¿El libro ilustrado del soberano de un corazón? Li Fan recordó instantáneamente las escenas de erotismo que había sentido en los fragmentos de alma de los cultivadores de la Asociación de los 5 Ancianos en la Perla del Alma Reunida. Maldijo interiormente, tartamudeó Li Fan, dudando en hablar. C.E. La cara de piedra quedó un poco sorprendida. Cabeza: esto, lo he visto, ¿puedo tener algo más? Li Fan bajó ligeramente la cabeza, con la voz baja y el rostro un poco avergonzado. La cara de piedra quedó atónita, entonces comprendió. No es de extrañar que tus gastos sean tan altos. ¿Lo has estado gastando todo en esto? Él estaba furioso. Li Fan solo pudo permanecer en silencio. Después de un tiempo, la ira de Stoneface disminuyó. Después de pensarlo por un momento, dijo: olvídalo, considerando tu contribución esta vez, no te lo reprocharé. ¿Qué tal la celosía de cristal despreocupada del paraíso despreocupado? Es como flotar en las nubes, ascendiendo al paraíso de la felicidad. ¿No me has estado molestando por eso durante mucho tiempo? Li Fan sintió una ola de impotencia en su corazón. Después de pensarlo un momento, solo pudo encontrar una excusa y dijo con tacto: cabeza, esto es lo que pienso. ¿No me dijiste que me acercara a Esengao? Pero desde que cambió a la técnica del alma naciente, su cultivo ha ido aumentando rápidamente, un nivel por día. No pasará mucho tiempo antes de que llegue al escenario Golden Core. Y he estado atrapado en la etapa de establecimiento de la fundación durante mucho tiempo. Si no puedo abrirme paso pronto, con mi cultivo en Foundation Establishment, será difícil hacerme amigo de él. Después de todo, esta persona. Li Fan chasqueó la lengua y sacudió la cabeza repetidamente. ¿Por fin has aprendido la lección? The Stoneface miró a Li Fan sorprendido. Pero después de pensarlo un momento, sintió que lo que dijo tenía sentido. Él asintió inmediatamente: no está mal, Esengao es muy importante. Él es una de las personas claves sobre las que necesitas conquistar. Además, puedes intentar obtener de él la estructura de la formación de transformación Yuan Celestial. Después de una pausa, Stoneface continuó: bueno, la tarea es ardua. Parece que tenemos que mejorar su cultivo hasta la etapa Golden Core lo antes posible. Puedes cambiar por una técnica tú mismo en la Alianza de los 10.000 Inmortales. No podemos brindar ayuda en este sentido. Pero puedo darte algunas botellas de pastillas para la iluminación. Li Fan estaba muy contento. Había experimentado los efectos milagrosos de las pastillas de la ilustración. Pero era difícil conseguirlos, aunque pagaba mucho dinero, no podía comprar muchos. Si pudiera conseguir algo de Stoneface, sería lo mejor. Solo un poquito, no es suficiente. Sin embargo, Li Fan todavía fingía ser codicioso. Cabeza, ya sabes mi aptitud, no importa cuán milagrosas sean las pastillas de la iluminación, no me serán de mucha utilidad. La cara de piedra dijo con impaciencia: no me molestes, estoy pensando. Mi simulación de longevidad C436 capítulo 436. La imagen de la piedra rota quedó abruptamente en silencio. Li Fan no instó y esperó pacientemente. Después de mucho tiempo, el rostro humano respondió: lo encontré, hay algo que es perfecto para ti. Oh, ¿qué es? Li Fan actuó algo emocionado. La gran técnica de devorar el cielo y la tierra, dijo el rostro humano con una mirada engreída. ¿Devorando el cielo y la tierra? Li Fan entrecerró los ojos y pensó por un momento, pero no pudo encontrar ninguna información relacionada en su memoria. Afortunadamente, el rostro humano no tenía la intención de probar a Li Fan, explicando directamente: es un método de cultivo dejado por un cultivador infame de la antigüedad. Esta persona tomó un camino único, no absorbiendo energía espiritual de los cielos y la tierra, sino devorando directamente venas espirituales y venas terrestres para cultivarlas. Aunque su progreso fue extremadamente rápido, no supo contenerse, actuando imprudentemente, y en poco tiempo provocó que la energía espiritual de varias provincias se secara y las montañas cambiaran de forma. Finalmente,
Fue descubierto y sufrió el destino de ser desollado, le extrajeron los huesos y le dispersaron el alma. Sin embargo, su técnica secreta se conservó después de ser interrogado. Li Fan pensó por un momento, diciendo pensativamente, cabeza significa, déjame usar la gran técnica de devorar el cielo y la tierra, para absorber en secreto las venas espirituales y las venas terrestres de la alianza de los 10.000 inmortales. El rostro humano asintió, con una mirada de aprendes rápido. La mayoría de las fortalezas de la alianza de los 10.000 inmortales están construidas sobre venas terrestres. Tú, como guardián de la isla Taiyan, ten cuidado, absorbe un poco cada vez y seguramente no lo descubrirás. Y este poquito de energía de beta de tierra, para un cultivador de Foundation Establishment como tú, ya es un gran suplemento. De esta manera, podrás avanzar rápidamente al reino del núcleo dorado. Li Fan exclamó de alegría, cabeza, eres verdaderamente sabio y valiente. El rostro humano, sin embargo, no cayó en los halagos de Li Fan, resoplando fríamente. Ve y obtén las preguntas del examen del primer día de Esengao. Espere a que salgan los resultados y confírmelos antes de realizar la transacción esa noche. En ese momento enviaré a alguien específicamente. Solo tienes que encargarte de la entrega. Por cierto, también le pediré que te traiga la gran técnica de devorar el cielo y la tierra. Li Fan no se sorprendió por la decisión del rostro humano. Después de todo, 5 millones de puntos de contribución no era una suma pequeña. No sería posible entregárselo a él, un cultivador de Foundation Establishment en la superficie, para que lo gestione. Entonces asintió repetidamente en señal de acuerdo. Vete ahora, instruyó el rostro humano. Nos hemos estado reuniendo con frecuencia últimamente, ten cuidado en el camino. En momentos cruciales, no expongas ningún defecto. Cabeza, puedes estar seguro, Li Fan se dio una palmadita en el pecho y lo garantizó. Después de acordar el lugar de su próxima reunión, la piedra rota perdió gradualmente su brillo y se convirtió en polvo. Cultivando devorando la energía de las venas de la tierra, Li Fan de repente recordó algo. Si puedo utilizar esto, entonces mi velocidad de cultivo en esta vida podría ser incluso más rápida de lo que esperaba. Con la apariencia de Soingan, Li Fan voló silenciosamente de regreso a la isla Taiyan. Su clon estaba profundamente escondido dentro de la formación protectora de la isla Taiyan, por lo que no tuvo que preocuparse por ser descubierto. Sin embargo, por razones de seguridad, Li Fan instaló otra capa de formación en su cámara de cultivo a puerta cerrada. También utilizó la técnica secreta, una mano cubre el cielo, para ocultarse aún más. Después de hacer todo esto, sacó un trozo de jade en blanco de su anillo de almacenamiento. La luz azul de la piedra de integración Dao fluía a través de la mente de Li Fan, y todas las preguntas del examen que había memorizado de su vida anterior fueron grabadas por él en la hoja de jade. El examen de reclutamiento de la Alianza de los 10.000 Inmortales se dividió en numerosas materias: política, derecho, economía, artes marciales, artefactos, formación, píldora, talismanes, etc. Fue organizado por las distintas oficinas del gobierno provincial, con la asistencia del Salón de Artes Marciales. Todos los solicitantes debían realizar exámenes en todas las materias. Después de una evaluación exhaustiva, los mejores candidatos serían seleccionados y asignados a la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales u otras áreas confidenciales importantes. Luego, en función de su desempeño general y sus preferencias laborales individuales, se les asignarían sus puestos. El formato del examen no se limitó a preguntas y respuestas como las de un balón de sentido espiritual. Por ejemplo, en el examen de política, los candidatos estarían inmersos en una ilusión real similar a la era. Experimentarían diversos acontecimientos, poniendo así a prueba su conciencia y lealtad. Y para habilidades como artefacto, formación, píldora y talismanes, además de las pruebas teóricas, los candidatos también tenían que realizar operaciones prácticas en el lugar. El número de cultivadores que participaron en el examen de reclutamiento cada vez fue numeroso, aunque la gran mayoría solo estaba allí para participar. Pero este proceso llevó mucho tiempo y fue laborioso para los involucrados. Sin embargo, los cultivadores todavía estaban ansiosos por participar y el número de solicitantes para cada examen nunca disminuyó sino que aumentó. En general, para aquellos que prestaron atención, el examen de reclutamiento que se realiza una vez cada década podría considerarse un gran evento.
Después de grabar las preguntas del examen del primer día y el resto por separado en 2 tiras de jade, Li Fan dejó escapar un suspiro de alivio. El propio Li Fan, por supuesto, no tenía intención de realizar el examen. Después de todo, para él había muchas formas más convenientes de ingresar al sistema de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Además, su tarea principal en esta vida era avanzar al reino del alma naciente utilizando el submundo de los 5 elementos. Unirse a la Alianza de los 10.000 Inmortales solo añadiría una restricción adicional, que no favorecía sus acciones. Todavía queda 1 mes y medio, solo espera pacientemente. Li Fan cultivó mientras consideraba cuidadosamente cualquier posible variable que pudiera surgir en el futuro. El tiempo pasó lentamente. Durante este periodo, para evitar cualquier sospecha, Li Fan invitó a Esengao a la isla Taiyan varias veces como invitado. Selló la formación y conversó con él hasta altas horas de la noche. Li Fan, que conocía bien el temperamento de Esengao, naturalmente tuvo una agradable conversación con él. Después de varias veces, Esengao trató cada vez más a Zhou-Ingan como un confidente. Y en conversaciones casuales, Esengao se jactó varias veces de haber sido guiado por un cultivador de la antigua secta Tianji. Había hecho una inversión importante y cambió por completo su vida, cambiando su destino a partir de entonces. Después de cultivar la técnica del alma naciente, ahora estaba a punto de alcanzar el reino del núcleo dorado. Li Fan fingió tener muchísima envidia en la superficie. Halagó repetidamente a Esengao y le rogó que lo recordara la próxima vez que tuviera la oportunidad de hacer una fortuna. El Esengao no pudo resistirse a las persistentes súplicas de Li Fan y aceptó de inmediato. Li Fan luego sonrió aliviado. Aparte de eso, el mar de Kunyun estaba tranquilo y pacífico, sin que ocurrieran otros eventos inusuales. Pronto quedaron 3 días antes del inicio oficial del examen de reclutamiento. Después de volver a encontrarse con Esengao para una larga conversación y dejarlo irse, Li Fan de repente se puso de pie. Es hora. Voló silenciosamente hacia el lugar de reunión que había acordado con el rostro humano en la piedra rota. Siguiendo los mismos pasos que antes, encontró el lugar de encuentro para este momento. Después de la verificación, el rostro humano apareció de repente. ¿Cómo es? ¿Recibiste las preguntas del examen? Un raro indicio de nerviosismo y anticipación se podía escuchar en la voz del rostro humano. Li Fan tampoco pudo ocultar su emoción. Él asintió, sacó la hoja de jade grabada con las preguntas del examen del primer día y la colocó sobre la piedra rota. La luz amarilla envolvió la lámina de jade y la imagen del rostro humano se volvió borrosa. Después de un momento, el rostro humano dijo, bien. Espera aquí. En 3 días sabrás el resultado. Antes de que Li Fan pudiera responder, el rostro humano desapareció rápidamente. La luz amarilla se atenuó, pero esta vez la piedra rota no se hizo añicos. Li Fan miró la piedra rota y sus ojos se llenaron de un profundo significado. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C437 capítulo 437. 3 días después. Mientras se ponía el sol. Li Fan se sentó con las piernas cruzadas en el fondo del mar, con los ojos cerrados, cultivando. De repente, sintió una luz amarilla parpadeando sobre la piedra rota y Li Fan abrió abruptamente los ojos. Se levantó y preguntó, cabeza, ¿cómo es? ¿Son auténticas las preguntas del examen? Jaja, pequeño bribón, esta vez has hecho un gran servicio. La voz del rostro humano estaba llena de una emoción incontenible. Las preguntas del examen son reales, los compartimentos no están mal. Siempre he oído que la alianza de los 10.000 inmortales es aparentemente glamorosa, pero en realidad ya está podrida hasta la médula, es incluso peor que los rumores. Un evento tan importante como el examen de ingreso, que concierne al futuro y al destino de la organización, en realidad se está utilizando para beneficio personal. Esta es solo la familia en la provincia de Tianyu. ¿Qué pasa con aquellos con aún más poder? Ni siquiera me atrevo a imaginarlo. El rostro humano parecía estar en estado de shock, chasqueando repetidamente la lengua, lleno de incredulidad. Li Fan entonces intervino, ¿no es esto mejor para nosotros? Cuanto más rápido muera la alianza de los 10.000 inmortales, antes nuestra asociación de los 5 ancianos podrá unificar el reino Xuanhuang. El rostro humano asintió en señal de acuerdo, así es,
La victoria finalmente pertenecerá a nuestra asociación de 5 ancianos. Hizo una pausa y su estado de ánimo emocionado se fue calmando poco a poco. Su expresión se volvió solemne mientras instruía. El tiempo es esencial. Ve a contactar a Esengao inmediatamente y obtén las preguntas restantes del examen. La ubicación de la transacción será dentro del pabellón Bancam. Enviaré a alguien. Tú eres responsable de la recepción. Por cierto, para evitar que las preguntas restantes del examen sean incorrectas, debes esperar hasta que finalice el examen y recibas una notificación antes de dejarlo irse. El rostro humano instruyó cuidadosamente a Li Fan sobre varias precauciones y luego le explicó el método de contacto antes de desaparecer. Como de costumbre, Li Fan destruyó todo rastro de la escena antes de regresar a la isla Taiyan. En lo profundo de la formación protectora, Li Fan y su clon estaban sentados uno frente al otro. Pabellón Bancam. Li Fan había estado en este lugar antes. Fue donde Esengao, en su 12ª vida, había almacenado su legado, la explicación detallada de la formación de los 100 meridianos antes de su muerte. Ubicado en la isla Youlan en el mar de Konyun. Y en su vida anterior, Zhou Yinan había obtenido el suministro de piedra espiritual para el rostro humano a través de este lugar. Parece que este lugar podría ser una base secreta de la Asociación de los 5 Ancianos. Li Fan reflexionó por un momento, luego inmediatamente lanzó la técnica secreta Una mano cubre el cielo, usando el talismán y ocultador, enmascarando el cultivo de su clon y esperando que llegara la gente de la Asociación de los 5 Ancianos. Sin embargo, su cuerpo principal se transformó aleatoriamente en otra apariencia y, a través del sistema de teletransportación, llegó a la isla Youlan con anticipación. Al poco tiempo, su cuerpo principal había acechado en secreto en las aguas de las afueras de la isla Youlan. De repente apareció un cultivador en el sistema de teletransportación de la isla Taiyan. La apariencia de la persona no estaba clara y, después de llegar a la isla Taiyan, rodearon la isla, luego sacudieron la cabeza y suspiraron. Permanecieron en silencio en el aire durante un rato antes de alejarse volando lentamente. El clon de Li Fan, al ver esto, lo siguió silenciosamente. La velocidad de vuelo de la persona no era rápida, tranquila como si esperara intencionalmente. Después de volar lejos de la isla Taiyan, llegaron a una zona marítima desolada y deshabitada. De repente se detuvieron y transmitieron una voz: «Compañero taoísta, ¿por qué me sigues en secreto?» El clon de Li Fan, siguiendo las instrucciones del rostro humano en la piedra rota, no respondió. En lugar de eso, atacó directamente con una palma impregnada del poder del elemento tierra amarilla. La persona, aparentemente no preparada para el repentino ataque de Li Fan sin previo aviso, no se resistió y quedó atónita en el lugar. Cuando la palma de Li Fan estaba a punto de golpearlo, el elemento tierra se transformó abruptamente en elemento madera. La persona no esquivó ni evadió, tomando directamente la palma de Li Fan, imperturbable. «Vamos, a la isla Youlan». Después de verificar la identidad de Li Fan, hablaron con una voz extraña sin más saludos. «Utilice la matriz de teletransportación, ¿o?» Li Fan preguntó. «Volar». Dicho esto, agarraron de cerca a Li Fan y luego dieron un paso adelante. El paisaje que los rodeaba cambió rápidamente, solo un poco más lento que el barco Das Crossing en el que Li Fan había viajado en su vida anterior. ¿Esta velocidad, reino de la transformación del alma? ¿O quizás un alma naciente especializada en velocidad? Li Fan mantuvo la calma y no miró al cultivador que estaba a su lado. No hablaron más en el camino. Pronto, la persona llevó a Li Fan a la isla Youlan. Escanearon el área pero no encontraron a Esengao. ¿Le dijiste a Esengao?, preguntaron de nuevo, como si confirmaran. Li Fan asintió. ¿Debería preguntarle dónde está? La persona detuvo a Li Fan. Espera. Es mejor no utilizar talismanes del espíritu comunicativo. Li Fan asintió en señal de acuerdo, aparentemente entendiendo la implicación. Al mismo tiempo, su cuerpo principal, sin ningún ocultamiento, voló hacia el lugar donde se encontraban. Pronto, el cultivador receptor de la Asociación de 5 Ancianos notó que el cuerpo principal de Li Fan se acercaba. Frunció el ceño, aumentando su vigilancia. Li Fan vino directamente frente a ellos. «Zhou Yinan, ¿verdad?» Él me envió Sengao.
Cuando estas palabras salieron de su boca, tanto el cultivador de la Asociación de 5 Ancianos como el clon de Li Fan palidecieron. Primero miró a Zhou Yinan, luego su rostro se oscureció y preguntó fríamente, ¿qué quieres decir, compañero taoísta? Li Fan, por otro lado, parecía despreocupado y dijo, ¿qué quiero decir? Por supuesto, estoy aquí para hacer una transacción. ¿Por qué no está el mismo Zheng Gao aquí? El cultivador de la Asociación de 5 Ancianos dudó por un momento antes de preguntar. Li Fan se rió entre dientes. ¿Qué asunto tan peligroso? ¿Cómo podría venir en persona? Si las cosas van mal, ¿no estaría implicado? Parece que no conoces muy bien a esta persona. El cultivador de la Asociación de 5 Ancianos volvió a mirar a Zhou Yinan. Continuó preguntando, si te atrapan, no lo implicará. 5 millones de puntos de contribución, ¿realmente confía tanto en ti? Li Fan se impacientó por completo, eso no es asunto tuyo. La pregunta es ¿vas a comerciar o no? Si no lo haces, me iré, ¿de que tienes miedo? Eres tan tímido. Li Fan los miró con insatisfacción. Además, ¿con quién comercias es asunto tuyo, siempre y cuando las preguntas del examen sean reales, ¿verdad? Su voz retumbó, sin ningún ocultamiento. El cultivador de la Asociación de 5 Ancianos cambió ligeramente de color, observando inconscientemente el entorno. Después de pensarlo un momento, sintieron que lo que dijo la otra parte no era irrazonable. Mirando a Zhou Yinan, dijeron en voz profunda, «Está bien, baja la voz. Sígueme». Luego los llevaron a ambos al pabellón Ban Kan. Todo el personal del pabellón Ban Kan actuó como si no hubieran visto a Li Fan y a los demás. Llegaron a la cámara secreta más profunda sin ningún obstáculo. Al cerrar la cámara secreta, el cultivador de la Asociación de 5 Ancianos dijo en voz baja, ¿las preguntas de la prueba? Li Fan respondió, ¿los 5 millones? Dinero en mano. Mercancías en mano. Ambos hablaron al unísono, mirándose por un momento. Se enfrentaron por un tiempo antes de intercambiar sus anillos de almacenamiento. Aún no puedes irte, dijo fríamente el cultivador de la Asociación de 5 Ancianos. Lo sé, lo sé. Tienes miedo de que las preguntas del examen sean falsas, ¿verdad? Li Fan parecía no tener nada que temer. Mírense, muchachos, nunca habían visto el mundo antes. Mostró un atisbo de desdén, se sentó con valentía y cruzó las piernas. Está bien, esperaré aquí hasta que termine el examen. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C438 capítulo 438. Li Fan miró su anillo de almacenamiento. 5.000 piedras espirituales estandarizadas de primera calidad estaban cuidadosamente apiladas en su interior, y su brillantez era cautivadora. 5 millones de puntos de contribución, la suma más grande que Li Fan haya visto jamás en sus innumerables renacimientos y reencarnaciones. Incluso un completo desperdicio, con la bendición de la nueva ley, podría utilizar estos enormes puntos de contribución para desafiar el destino y alcanzar al menos la etapa del alma naciente. Sin embargo, Li Fan solo lanzó una mirada casual, sin mostrar signos de emoción. Sacó una piedra espiritual, girándola en su mano, y dijo casualmente, buena calidad. Que calma ante una inmensa riqueza. Y no era una fachada. Realmente no parecía importarle, o tal vez estaba acostumbrado. ¿Qué tipo de antecedentes tiene este tipo? De pie frente a Li Fan, el cultivador de la Asociación de 5 Ancianos lo examinó, con el corazón lleno de dudas. Sin embargo, decidió investigar más a fondo. Él dijo fríamente, niño, ¿sigues actuando tan arrogante aquí? ¿No te preocupa que te matemos? Li Fan parecía despreocupado, asustado, absolutamente aterrorizado. ¿Quién no tendría miedo a la muerte? Desafió al otro con una mirada, sin parecer en lo más mínimo asustado. Pero solo soy un chico de los recados, una vida desechable, ¿de qué serviría matarme? Además, lo entiendo. No te atreverías a tocarme. Li Fan guardó la piedra espiritual, se sentó erguido y adoptó una expresión seria. Oh, ¿por qué es eso? El cultivador de la Asociación de 5 Ancianos preguntó con interés. Es obvio, ¿no? Alguien que pueda gastar 5 millones de puntos de contribución para comprar preguntas de prueba debe estar cargado.
No arriesgarían su reputación por unos pocos puntos de contribución. No incumplirían su palabra y me matarían. Claro, matarme te daría las preguntas del examen de ingreso gratis esta vez, pero ¿qué pasa la próxima vez o la siguiente? ¿Puedes garantizar que encontrarás otra fuente confiable como nosotros? Al escuchar las palabras de Li Fan, el cultivador de la Asociación de 5 Ancianos gradualmente se deshizo de su comportamiento juguetón y se volvió serio. Además, aparte de las preguntas del examen de ingreso, ¿no querrías otras cosas más confidenciales? Li Fan entrecerró los ojos y preguntó. ¿Cosas más confidenciales? El cultivador de la Asociación de 5 Ancianos quedó instantáneamente sorprendido y encantado. Preguntó apresuradamente, ¿cómo qué? Li Fan tarareó, sin responder directamente, pero dijo vagamente, buenas cosas. Mientras estés dispuesto a pagar, cualquier cosa que se te ocurra o no, podemos conseguirla para ti. Sus palabras le picaron el corazón al otro. Pero Li Fan de repente dejó de hablar y dijo, pero, ya sabes, existen riesgos involucrados en el comercio de estas cosas. Por lo tanto, tenemos que abrirnos gradualmente, dependiendo de la situación específica de nuestra cooperación. No pienses demasiado por ahora, simplemente completa esta transacción primero. Li Fan miró a Soingan y al oscuro cultivador de la Asociación de los 5 Ancianos, luego volvió a volverse perezoso. Al escuchar esto, el cultivador de la Asociación de 5 Ancianos asintió lentamente, absteniéndose de hacer más preguntas. Sintiendo las 10 hojas de jade en su anillo de almacenamiento, transmitió un mensaje de voz a Soingan. Quédate aquí y míralo, volveré pronto. Su tono era desagradable y mostraba claramente su insatisfacción con el fracaso de Soingan en la recopilación de inteligencia esta vez. El clon de Li Fan asintió levemente, luego sus ojos brillaron con intención asesina, mirando ferozmente su cuerpo original. El cultivador de la Asociación de 5 Ancianos estaba a punto de irse cuando Li Fan, como si de repente recordara algo, agregó, hay 10 tiras de jade en el ring, cada una de las cuales contiene las preguntas del examen de ingreso. También tienen un contrato adjunto. Afirma que solo una persona puede ver cada hoja de jade. Y el contenido no se puede compartir con otros. Solo quienes hayan firmado el contrato podrán leer el contenido de las hojas de jade. Estoy seguro de que conoces el poder del contrato, así que no entraré en detalles. El cultivador de la Asociación de 5 Ancianos ya había sentido ese poder familiar y anteriormente Soingan había mencionado que las preguntas de la prueba se limitaban al conocimiento de 10 personas. Entonces no se sorprendió, simplemente dijo lo sé y salió de la habitación secreta. Dejando el cuerpo original y el clon de Li Fan uno frente al otro. No había detectado ningún método de vigilancia aquí, pero Li Fan no bajó la guardia. Continuó representando la escena. Soinam, interpretado por el clon, mantuvo sus ojos fijos en el cuerpo original, sin dejarlo nunca fuera de la vista. Mientras tanto, el cuerpo original ocasionalmente mostraba disgusto y respondía con mala expresión. Pasó el tiempo mientras Li Fan practicaba sus habilidades de actuación. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 6 días. En la tarde del último día del examen de ingreso, el cultivador de la Asociación de 5 Ancianos regresó. Todavía tenía su apariencia oculta, pero Li Fan podía sentir vagamente la emoción en él. Amigo taoísta, tus métodos son realmente extraordinarios. 7 días de preguntas de prueba, ni un solo error. Impresionante. Impresionante. Él habló con sinceridad. Cuando estás en el negocio, tienes que defender la palabra, confianza. Ya que ofreciste un precio tan alto, tienes que entregarlo. Li Fan se levantó y le dio unas palmaditas en la ropa. ¿Puedo irme ahora? Li Fan preguntó. Espera. El cultivador de la Asociación de 5 Ancianos lo detuvo apresuradamente. HM. La expresión de Li Fan cambió, a punto de estallar, pero luego escuchó la explicación del otro. Has estado aquí por tanto tiempo, amigo taoísta. Por favor acepte esta pequeña muestra como muestra de nuestro agradecimiento. Dicho esto, el cultivador de la Asociación de 5 Ancianos le entregó un pequeño frasco. Esto es. Li Fan lo tomó y su sentido divino lo escaneó. En el interior encontró 19 pastillas de la ilustración.
Fingió reflexionar por un momento y luego volvió a mirar a Soingan y al cultivador de la Asociación de los 5 Ancianos. Pero no dijo nada más, sino que se echó a reír. Interesante, parece que nos veremos a menudo. Me quedo con esto. Li Fan guardó las pastillas de la iluminación, salió de la habitación secreta y abandonó la isla Youlan. Soingan fingió estar confundido y preguntó, ¿qué quiso decir con eso? El cultivador de la Asociación de los 5 Ancianos resopló y giró la cabeza para mirar al clon de Li Fan. Tu recopilación de inteligencia esta vez ha sido un gran fracaso. Es muy probable que Esengao te haya engañado todo este tiempo. Esta persona no es tan simple como parece. El rostro de Li Fan cambió, luciendo algo desconcertado. ¿Por qué dices eso? Esta vez no fuimos los únicos que intentamos obtener las preguntas del examen de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Pero esta vez, la Alianza de los 10.000 Inmortales fue increíblemente reservada. Nuestros canales habituales fueron inútiles y solo nosotros lo logramos. Y la precisión de las preguntas del examen fue terriblemente alta. El tono del cultivador de la Asociación de 5 Ancianos era profundo. Los antecedentes de Esengao probablemente no sean solo de la familia En. ¿Es eso así? Li Fan se sorprendió. El cultivador de la Asociación de 5 Ancianos lo miró fijamente, como si estuviera decepcionado de él. Se nota en el comportamiento de esa persona en este momento. Está claro que no es la primera vez que hacen esto. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C439 capítulo 439. El hecho de que se pudieran obtener fácilmente incluso las preguntas del examen de ingreso, sin mencionar otra información más confidencial. Las palabras del cultivador de la Asociación de los 5 Ancianos gradualmente se volvieron bajas y contemplativas, claramente perdidas en pensamientos y especulaciones. Después de un momento, volvió a la realidad y miró a Soinam. Aunque hubo algunos defectos menores, en general, poder conectar con la organización detrás de Esengao es un gran logro de su parte. Lanzó un anillo de almacenamiento. En el interior encontrarás el técnica devoradora de cielos y devoradora de tierras querías, junto con algunas pastillas para la iluminación. Además, también hay 50.000 puntos de contribución en piedras espirituales como recompensa por tu logro. Al escuchar esto, Li Fan recibió el anillo de almacenamiento y revisó su contenido, mostrando su rostro de alegría. ¿50.000 puntos de contribución? ¿Por qué el jefe es tan generoso? El cultivador de la Asociación de 5 Ancianos resopló, dado que hay mérito, naturalmente habrá recompensas. De ahora en adelante, mientras continúas de incógnito, asegúrate de mantener tu relación con Esengao. Si es posible, intenta extraerle alguna información sobre la misteriosa organización que está detrás de él. Por supuesto, si eso no es posible, no lo fuerces. Solo poder conectar con ellos e intercambiar piedras espirituales por secretos es suficiente. Li Fan asintió repetidamente. Está bien, puedes regresar ahora. Has estado en contacto con demasiada frecuencia últimamente. Por el momento, evita reunirte con el jefe para evitar errores. Si sucede algo inusual, nos pondremos en contacto con usted nuevamente. Después de darle instrucciones cuidadosas, la otra persona abandonó la isla Youlan. Solo entonces el clon de Li Fan regresó tranquilamente. En la isla Taiyan, el cuerpo principal de Li Fan había estado esperando durante mucho tiempo. 550.000 puntos de contribución, 3 botellas de pastillas de la iluminación, la técnica devoradora del cielo y devoradora de la tierra. Esta cosecha no está nada mal. Después de contar los elementos tanto del cuerpo principal como de los anillos de almacenamiento del clon, Li Fan asintió levemente. Con una cantidad tan grande de puntos de contribución, cualquier plan que planee a continuación será mucho más fácil. Después de solo una mirada, Li Fan ya no prestó atención a la pila de piedras espirituales. Una vez que alcanza un cierto nivel, aún más se convierte simplemente en una cadena de números. Además, para alguien como Li Fan, que puede continuamente reencarnar y empezar de nuevo, cuantos más ciclos recorra y más información recopile, más fácil será adquirir puntos de contribución. Li Fan comenzó a leer el técnica devoradora de cielos y devoradora de tierras. Para estar seguro, su clon Soinam inspeccionó el trozo de jade.
El estilo del lenguaje era muy diferente de las técnicas que podían intercambiarse en el espejo Tianzuan de la Alianza de los 10.000 Inmortales. No fue tan sencillo ni directo, centrándose directamente en aspectos clave del cultivo. En cambio, estaba lleno de muchas frases misteriosas y oscuras, lo que lo hacía algo difícil de entender. ¿Un estilo antiguo distintivo? Afortunadamente, Li Fan ya había practicado varias técnicas transmitidas desde la antigüedad, por lo que pasó medio día comprendiéndolas a fondo. La técnica de devorar el cielo y la tierra no es una técnica de cultivo primaria para mejorar el propio reino. Tampoco es simplemente un método secreto para alterar la forma en que un cultivador absorbe la energía espiritual. Más bien, funciona más como una habilidad divina. Permite al cultivador absorber agresivamente las venas de la tierra y las venas espirituales, convirtiéndolas en su propia energía espiritual para el cultivo. Al mismo tiempo, acelera y potencia el cultivo de su técnica principal. En términos generales, la cantidad de energía espiritual que un cultivador puede absorber tiene un cierto límite. Una vez que alcanzan su capacidad, absorber más por la fuerza podría provocar que su cuerpo explote. Sin embargo, después de practicar el técnica devoradora de cielos y devoradora de tierras, esta preocupación ya no existe. El exceso de energía absorbida se transforma en un acelerador que impulsa la técnica de cultivo. Cuanto más absorbas, más rápido funcionará la técnica por sí sola. Esto continúa hasta que atraviesas tu reino, lo que te permite devorar aún más. Este ciclo se repite sin cesar hasta que hayas devorado el cielo y la tierra. Por supuesto, el requisito previo es que no te descubran y luego te golpeen hasta la muerte. Sin duda, este método de cultivo parasitario es incluso más maligno que el nuevo método del ancestro inmortal. Causaría daños casi irreversibles al mundo en un corto periodo, convirtiéndolo en enemigo de todos los demás cultivadores. Pero mientras mejore su cultivo, a Li Fan no le importa ser el enemigo del mundo. Después de comprenderlo cuidadosamente, el clon de Zhou Yinan intentó operar el técnica devoradora de cielos y devoradora de tierras. En un instante, sus ojos se pusieron rojos como la sangre. El mundo entero en su campo de visión cambió. Ya no existían distinciones entre personas, paisajes y objetos. Solo la diferencia entre lo que estaba delicioso y lo que no. El clon miró fijamente el cuerpo principal por un rato antes de dirigir su mirada hacia el suelo debajo de la isla Taiyan. Una veta de tierra amarillenta se extendía desde debajo de la isla y llegaba hasta el fondo del mar. Estaba conectado a la tierra en todas direcciones. Parecía sumamente apetitoso. El clon colocó suavemente sus manos en el suelo y una fuerza de succión brotó de sus palmas. Para sorpresa de Li Fan, según la descripción de la técnica, la energía de la vena terrestre debería ser absorbida por el cuerpo sin resistencia. Pero permaneció impasible. ¿Qué pasa? Li Fan volvió a comprobarlo cuidadosamente y confirmó que no había cometido ningún error en su cultivo. Luego lo intentó una vez más. Esta vez, desató más potencia, aumentando la fuerza de succión. La energía de la vena terrestre temblaba ligeramente pero parecía ser un todo interconectado, inamovible. El manjar estaba justo frente a él, pero no podía disfrutarlo. Los ojos del clon se volvieron aún más rojos. Se puso ansioso e intensificó implacablemente la succión de la técnica devoradora del cielo y devoradora de la tierra. La vena terrestre continuó resistiendo. Cuando las dos fuerzas se enfrentaron, toda la isla Taiyan comenzó a temblar levemente. Si esto continuara, el disturbio sin duda despertaría sospechas en otros. Pero al clon no le importó en absoluto y no mostró signos de detenerse. No fue hasta que el cuerpo principal, que había estado observando, intervino y dejó inconsciente a Zhou Yinan que cesaron los temblores en la isla Taiyan. Esta técnica de devorar el cielo y la tierra es un poco siniestra. Li Fan frunció ligeramente el ceño. El cuerpo principal y el clon comparten la misma conciencia, por lo que, en teoría, no debería haber una situación en la que el clon pierda el control. Pero justo ahora, bajo la influencia del deseo de comer, la conciencia de Li Fan se sentía como si se hubiera dividido en dos. Cuando el clon miró el cuerpo principal, incluso hubo un pensamiento fugaz de devorarlo. Pero en aquella época todavía era controlable. Cuando se obstruyó la comida y no se satisfizo el deseo, el clon quedó completamente hechizado.
Aunque conocía las consecuencias de absorber por la fuerza la veta terrestre de la isla Taiyan, no pudo detenerse. No es de extrañar que el creador de esta técnica no pudiera contenerse, no es que no quisiera, sino que simplemente no podía. Li Fan no pudo evitar sentirse un poco arrepentido. No por el destino del creador, sino por el hecho de que esta técnica secreta no pudo ser utilizada plenamente por él. Pero no hay necesidad de preocuparse demasiado. Yo tengo el técnica para sentarse en la montaña, y la técnica de devorar la tierra devorando el cielo solo sería una ventaja adicional. Además, aún podría dejar que otros practiquen esta técnica y luego cosechar los beneficios. Después de reflexionar un momento, Li Fan dejó el asunto de lado. Su mirada penetró a través de capas de obstáculos y miró las vetas de tierra debajo de la isla Taiyan. La formación montaña y río original ya había interconectado las venas terrestres del mundo. Aunque la formación ahora ha sido reemplazada por la origen celestial formación de vitalidad, el efecto permanece. Aunque quisiera devorar el cielo y comer la tierra, no sería tan fácil como en la antigüedad. La otrora aterradora técnica prohibida de hace miles de años, después del paso del tiempo, ahora parece tan débil. No es de extrañar que la Asociación de los 5 Ancianos se lo entregara tan fácilmente a un espía de la Fundación. Li Fan negó con la cabeza y suspiró. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C440 capítulo 440. Ahora que lo pienso, esta técnica devoradora del cielo y devoradora de la tierra es bastante similar a la concha del origen que regresa. Ambos pueden consumir las venas de la tierra y no tienen sensación de moderación. Parece que muchas técnicas de la antigüedad se crearon imitando bestias míticas. Li Fan recordó las vistas que presenció en la sección Choque de 10.000 leyes, del Museo de los Tesoros Divinos, perdido en sus pensamientos. Desafortunadamente, si bien las técnicas se derivaron de los rasgos de las bestias míticas, sus defectos también fueron heredados. Sin embargo, si el defecto de perder la cabeza pudiera eliminarse mediante mejoras utilizando la piedra de derivación del Dao, aún podría considerarse una poderosa habilidad divina. Pensando en esto, Li Fan negó con la cabeza. Temo que no haya ninguna posibilidad en este mundo. Estoy a punto de pasar al escenario Nesset Zoo, y el Setting Mountain Art ha llegado a su límite. Llevarlo a un nivel superior es la tarea más urgente. La imagen del rostro despreocupado de un joven cultivador apareció de repente en la mente de Li Fan. Fue Angie de su vida anterior quien, con la ayuda de la píldora de pluma celestial que extendió la vida por 800 años, obtuvo con éxito la calificación para derivar las cuentas de la ley de derivación en la técnica de la etapa de integración Dao. Si quiero elevar el arte de la montaña sentada a la etapa de integración Dao de una sola vez, necesito robarle la fortuna a esta persona. Sin embargo, algo parece extraño en esta persona. No importa cómo lo mire, no parece alguien bendecido con una gran fortuna. En mi vida anterior, mi clon exploró las ruinas de la capital celestial con él, y no solo no encontramos nada, sino que también nos enfrentamos a un peligro constante, casi perdiendo la vida. Podría decir que incluso mi clon, que casi no tenía fortuna, era muy superior a él. Pero es cierto que obtuvo la píldora de pluma celestial y tesoros como la lotería fija de cabezas de pescado. Li Fan frunció ligeramente el ceño. Recuerdo que antes de su repentina riqueza, una vez fue engañado por un maestro del establecimiento de la fundación. Cuando llegue el momento, debería prestarle especial atención. Veamos cómo cambió su vida, pasando de no tener dinero a ser próspero. Después de reflexionar durante mucho tiempo, su clon finalmente despertó. Li Fan guardó todas las piedras espirituales y las píldoras de la iluminación, dejando que el clon continuara protegiendo la isla Taiyan. Luego cambió su apariencia nuevamente y se dirigió al extremo noreste del mar de Konyun a través del sistema de teletransportación. Su destino era naturalmente la isla Jin Jin, donde residía el maestro Jin. En todo el mar de Konyun, no había mucha gente que le importara a Li Fan. El maestro Jin fue definitivamente uno de ellos. No fue solo por la técnica de establecimiento fundacional del ser, que comprendió, que fue verificada por su Chanyu en su vida anterior y que de hecho era factible. Todavía tenía algunos defectos y era necesario perfeccionarlo. Lo que más intrigó a Li Fan fue que después de más de una década de investigar el miasma inmortal mortal, el maestro Jin finalmente decidió terminar con su propia vida.
Incluso las hormigas se aferran a la vida. En teoría, alguien tan obsesionado como el maestro Jin tendría aún menos probabilidades de renunciar a su vida fácilmente. Pero lo hizo, lo que solo podía significar una cosa. Finalmente descubrió el secreto del miasma inmortal mortal, y el resultado fue tan insoportable que lo llevó a la desesperación. En su total desolación, perdió la voluntad de seguir viviendo. Solo entonces decidió autoinmolarse. Li Fan también estaba muy interesado en este secreto. Después de 3 días, Li Fan llegó silenciosamente a las afueras de la isla Jin Jin. Desde la distancia, los gritos de los mortales subían y bajaban continuamente. Li Fan no tenía la intención de alertar al maestro Jin, solo planeaba liberar Formless Killing Intent para monitorearlo. Pero el resultado le sorprendió. En el momento en que la intención de matar sin forma se fijó en el maestro Jin, la perspectiva de repente se dividió en cientos de fragmentos. Además del que estaba en el terreno concentrándose en realizar un experimento. Todos los demás eran cadáveres rotos y mutilados en el sótano, todos exactamente parecidos al maestro Jin. Desde la perspectiva celestial, Li Fan descubrió que estos cadáveres desmembrados y aparentemente muertos en realidad todavía estaban vivos. Mientras yacían tranquilamente en el sótano, de vez en cuando hacían movimientos apenas perceptibles, como girar el cuerpo o poner los ojos en blanco. Mirándolos a los ojos, Li Fan incluso pensó que estos cadáveres parecían estar pensando. Esta inquietante escena le provocó escalofríos a Li Fan. La división de la perspectiva de la intención de matar sin forma significa que, a los ojos del cielo y la tierra, estos cadáveres vivientes son en realidad la misma persona que el maestro Jin. Li Fan pensó esto y se volvió aún más solemne. Recordó que el maestro Jin había mencionado que diseccionó cientos de cadáveres en este sótano para finalmente comprender el establecimiento fundacional del ser. Dada la situación actual, es muy probable que se diseccionara a sí mismo un cuerpo a la vez sin dejar de conservar la conciencia. Un verdadero loco. No es de extrañar que fuera capaz de comprender una técnica tan desafiante como la fundación establecimiento del ser. Si se hubiera centrado en el cultivo, fácilmente podría haber alcanzado la etapa de integración de Dao. Desafortunadamente, estaba obsesionado con estudiar el miasma inmortal mortal. Li Fan no pudo evitar suspirar de admiración mientras miraba fijamente al único maestro Jin que todavía podía moverse con normalidad. A lo largo de sus reencarnaciones, Li Fan se había encontrado con innumerables de los llamados genios. Incluso el deseo del hermano San de suprimir los tiempos antiguos con su cuerpo da arma y el señor Bai, quien ascendió a la divinidad como mortal en un instante. Todas estas eran figuras capaces de ser recordadas durante 100 vidas. Pero ninguno de ellos le dio a Li Fan la misma sensación inquietante que este maestro del establecimiento de la Fundación Jin. Li Fan espió la isla Jin Jin durante varios días. El maestro Jin era como una máquina implacable, que experimentaba, grababa y pensaba. Luego repitiendo los experimentos. No había señales de fatiga en su rostro, solo inmersión profunda. Li Fan también notó que cada vez que el maestro Jin estaba sumido en sus pensamientos, las expresiones de contemplación en los rostros de los cientos de cadáveres en el sótano se hicieron más pronunciadas. Es como tener cientos de versiones de sí mismo reflexionando sobre el mismo problema simultáneamente. Li Fan se dio cuenta. Quizás por eso fue capaz de desentrañar el misterio del miasma inmortal mortal. Li Fan luego recordó las palabras del maestro Jin a su Chanyu en su vida anterior cuando estaba poseído. Sí, ¿de dónde salieron estos cadáveres? Ah. Ahora lo recuerdo. Fue una tormenta enorme. Innumerables cadáveres cayeron del cielo como gotas de lluvia y aproveché para recoger algunos. Li Fan entrecerró los ojos levemente. Entonces, ¿estos cientos de cadáveres recogidos de la lluvia eran todas versiones de sí mismo? Un asunto verdaderamente extraño. Después de reflexionar durante mucho tiempo, no pudo encontrar ningún ejemplo relacionado en los registros secretos del reino Xuanuan que había leído. Li Fan no tuvo más remedio que dejar el asunto de lado por ahora. Continuó observando desde el exterior durante unos días más hasta que la isla Jin Jin se quedó sin materiales mortales. El maestro Jin necesitaba salir a buscar más mortales como sujetos de prueba. Solo entonces Li Fan se fue en silencio. Seguiré vigilándolo por ahora. Con la técnica secreta, transformación del Dao divino unificado,
No afectará mi cultivo habitual. Li Fan echó una última mirada profunda a la figura del maestro Jin que se alejaba apresuradamente. Regresó a su aparición en el cultivador de la secta del mecanismo celestial y regresó a la isla 10.000 inmortales. Consumió una píldora de la iluminación y entró en el estado de iluminación espiritual. Li Fan se aisló temporalmente para centrarse en el cultivo. Con el doble impulso, a pesar de que Li Fan estaba practicando el extremadamente difícil Mountain Setting Art, su progreso fue rápido. Más de 2 meses después, con una oleada de retroalimentación de cultivo puro que apareció repentinamente en su Dantian, Li Fan finalmente despertó de su aislamiento. Contacto 2.